Bueno, ¿cómo están? Normalmente. Bueno, vamos a trabajar en esta clase de dirección con la versión orquestada de Ravel de cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. La elección por mi parte, de trabajar con esta versión y no con la reducción que ustedes venían trabajando de cada uno, que estaba pensada para el instrumento de la cátedra, es para poder abordar las cuestiones que hacen al manejo de la espacialización, que es un concepto que vamos a trabajar mucho, que es la ubicación espacial de todos los instrumentos de la gran orquesta, que es esta orquesta postromántica. ¿Sí? Visualizar los bronces, las maderas y las cuerdas, todos los distintos grupos, de distintos niveles de tesitura y de densidad, las cosas que se desprenden del manejo de una orquestación grande. Así que, bueno, vamos a comenzar repasando el orgánico orquestal, ¿sí? Que tiene esta obra. Vemos que tienen partituras en mano, 2 flautas y pícolo, ¿sí? 2 oboes, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagotes, contrafagot, 4 cornos, 3 trompetas, 3 trombones y tuba, y luego las cuerdas. Digamos que para esta pieza en particular es la típica. Sí. Tengo una pregunta. Sí. Porque dijiste que dice 3 trombones. Sí. Y hay 2 líneas. Sí, es por una comodidad. ¿Se duplica una voz? Generalmente el trombón bajo suele duplicar tuba. Claro. Podría no ser así, pero es por una comodidad visual. Poner 3 líneas que pueden ser en algún momento independientes en un pentagrama podría ser engorroso visualmente. Para prolijar, dividen 2 y 2. Y también hay una cuestión de usanza, ¿sí? Trombón bajo y tuba suelen ser duplicados a distancia de octava o unísono por una cuestión de color. Y los 2 trombones arriba forman más bien cuestiones armónicas, más emparentados con los cornos. Digamos que el orgánico es un orgánico típicamente postromántico, ¿sí? Esta formación, maderas a 2 o 3, o sea, y bueno, vamos a escuchar una vez la obra. Antes de escuchar la obra, vamos a ver la parte de los compases, que creo que era el tema más fuerte que estuvieron trabajando ustedes, ¿sí? Teníamos compases de distintos tipos, ¿sí? Entonces, tenemos compases de 5 cuartos, de 6 cuartos, de 3 medios, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro son los esquemas métricos necesarios para poder abordarlo. ¿Qué tipo de compás, de esquemas de 5 tiempos venían trabajando o conocen? ¿Me pueden explicar? ¿Qué esquema de 5 usaban? Sí. Sí. ¿Puede hablar más fuerte si toma la cámara? El primer tiempo, rebote, Bien. rebote ahí, adentro, afuera, y ahí. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Conocen algún otro tipo de esquema de 5? Bien. A ver cómo es. Entonces, 1. Bien. Ese también es conocido como el esquema de 5 puro. En realidad es el esquema de 5 y hay algunas posibilidades que no nos vienen al caso, ¿sí? Que no sé si las conocían, que son sumatorias de compases más breves, es decir, 3 más 2 o 2 más 3. Los planetas de Holst, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 1, para poner un ejemplo. Cuando la música está segmentada, se puede hacer subdivisiones internas. ¿Qué es lo que estuvieron trabajando fuertemente con los compases de 6? Ustedes ya vieron más de un compás de 6. Bueno, nosotros nos vamos a quedar con este 5 puro, ¿sí? Yo tengo acá un esquemita para mostrarles. No sé si se llega a ver. ¿Llegan a ver? Lo tenemos dividido en 2 mitades, ¿sí? Tiempos 1 y 2, centro y límite proximal, que se llama, cuando viene por el lado de la caja torácica, 2, 3 hacia el centro, y los últimos 2 siempre son como el 3-4 de un esquema, ¿sí? 3, 4. En este caso, 4, 5. Se suma entonces 1, 2, centro, 4, 5.
vamos a ver que esto también sucede en los esquemas de 6. Y siguiendo esquemas de 6 entonces, los esquemas que trabajaron, ¿qué esquemas? El alemán entonces, ¿alguno me puede ejemplificar? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Solo que el 6 tal vez lo veníamos mandando al centro y que le teníamos la entrada al solista. Bien, bien. Eso podría decir que es independiente, es como una detención para dar una entrada. Está bien, también tengo mi gráfico, lo paso mostrando solamente para que no queden dudas. Esto está tomado del libro de Scarabino, ¿sí? Fue quien hizo la producción con la que ustedes están trabajando. Exacto. No, agarré el italiano. Acá está. Como dijeron, se suma, digamos, estos esquemas son considerados como esquemas puros, el alemán y como el 5 puro, porque no presentan subdivisiones internas. Se desprenden de un compás de 4 sumando algún tiempo en el centro. ¿Sí? En el compás de 5 veíamos que luego de la trayectoria, que sería un tiempo 2 y un esquema de 4, pasa por el centro antes de ir a los dos últimos. Y acá se le suma un rebote al comienzo. O sea, 1, 2, 3, centro, 4. 4, 5, diría yo, ¿no? Volviendo al esquema de 4. 5, centro. Y el esquema alemán y el italiano. ¿Alguno me puede ejemplificar? ¿El italiano? ¿Otro? Que me haya mostrado hasta el momento. Cualquiera. Bueno, también es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Este presenta ya un tipo de subdivisión interna. Para notarlo, divide el compás en qué partes. En dos partes, claro, porque tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Cuando la música segmenta el compás en dos partes iguales, este es un buen esquema para utilizar. ¿Y vieron alguno más? Del mismo modo que vimos en el caso del 5 que podíamos sumar 3 más 2, 2 más 3, en el caso del 6 nos falta también un múltiplo de 2. ¿Qué pasa si un compás musicalmente está segmentado 2 más 2 más 2? También hacemos como después de 3. Exacto, nos queda como un 3 subdividido, ¿sí? Con rebote. Exactamente eso. Perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a considerar ese 3 subdividido. Bueno, teniendo en cuenta esta obra, ¿sí? Que bueno, se depende del nacionalismo ruso, que es muy brevemente lo digo, que tiene una corriente que empezó a revalorizar mucho la estética del medioevo, tanto armónicamente, el uso de los modos, antes del impresionismo, ¿sí? Los anteriores del impresionismo luego se nutre de esta corriente. Pero también desde la estructura rítmica y constructiva, son piezas, en Mussorgsky sobre todo, bastante asimétricas, por lo cual digamos, esta pieza, por ejemplo, tiene características responsoriales. Esto que era solista, coro, ¿sí? Barroco. Y que, por lo tanto, por ejemplo, esta sumatoria de un esquema de 5 más un esquema de 6, en realidad, autores, por ejemplo, Scarabino mismo, dice que en realidad se trataría de una gran frase de 11 tiempos, una cuestión de protocolo de notación, o de comodidad, quizás. Está anotado así. Pero es una sumatoria de valores largos y breves, es decir, para el caso, negras corcheas, emparentado con los pies rítmicos, ¿sí? Como el canto gregoriano, longa y breve. De modo que los esquemas menos subdivididos que podamos usar, mejor. Esto explicaría que vayamos a trabajar con los esquemas del 5 puro, en general, salvo alguna excepción, y con el 6 puro, que sería el alemán, ¿sí? No hay que subdividir, sino los que se desprenden en el esquema de 4. Para darle mayor fluidez a las frases. Bueno, vamos a meternos en el tema de la macroforma, propiamente. ¿Cuántas secciones grandes se pueden distinguir en la pieza? ¿Y desde dónde hasta dónde? ¿Sí? Y bueno, categorizando en base a la función discursiva, ¿sí?
supóngase en la sinfonía, por decir una cosa, esto es una introducción, esto es tal cosa, esto es un desarrollo, esto es un desarrollo. Si les parece, escuchamos una versión de la obra. ¿Sí?